Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Sistema de paga, pues ya se habrá usted perdido de canciones oaxaqueñas, de un cajón peruano, de muchísimas cosas que tuvimos aquí en la cabina, Miguel Ángel. Sí, estuvimos escuchando música oaxaqueña en un concierto que van a tener en el Bar El Vicio en Madrid número 13 en Coyoacán. Este conjunto de intérpretes que han fusionado sus influencias y que van a estar el domingo a las 7 de la noche ahí en el Bar El Vicio, cantando música oaxaqueña, cumbias, música popular y tocando el cajón peruano. Junto con el maestro Fernando Nateras, este grupo que se ha armado para este concierto en particular del domingo. Y por supuesto tuvimos nuestro radioteatro, si no alcanzó a escucharlo, búsquelo, la verdadera historia de el lobo feroz, no como lo cuentan los tres cerditos, sino como lo cuenta el único verdadero lobo feroz. Pero hablando de lobos feroces, vámonos a otros temas, vámonos a nuestra nota nacional. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota nacional. El pasado miércoles el equipo de campaña de Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial a la coalición Juntos Haremos Historia, presentó PGenomics, un documento donde se detalla el plan económico que podría implementar durante el siguiente sexenio de ser elegido como primer mandatario de México. Según afirmó la coordinadora de la alianza, Tatiana Cloutier, el objetivo de PGenomics es despejar inquietudes y demostrar con datos y argumentos los beneficios que generaría para los empresarios mexicanos el proyecto de López Obrador. Y a partir de esta propuesta económica del proyecto Juntos Haremos Historia, vamos a hablar sobre las propuestas económicas de los candidatos y sobre todo de qué es urgente, qué es viable y qué es imposible para el próximo sexenio con el economista Francisco Rodríguez, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la UAM Azcapotzalco. Bienvenido, Francisco, muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Juana Inés, Miguel Ángel. Un gusto estar siempre aquí en Radio UNAM. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo lees tú esta propuesta desde el punto de vista económico? Bueno, creo que más que propuesta, yo creo que este folleto es una respuesta al pleito que traía el candidato López Obrador con los empresarios. Uh-huh. Y de alguna manera trataron de poner algunos puntos en blanco y negro sobre de qué se trata la propuesta. Uh-huh. Otra vez, nuevamente, hay muchos números, se hace alusión a datos, más bien a cosas que se observaron cuando Andrés Manuel estuvo al frente del DF en ese entonces, uh-huh. Pero hay algunas impresiones en esos números, entonces también me gustaría comentar un poquito al respecto. Pero el documento igual vuelve a decir muchas cosas con las que todos estamos de acuerdo: fomentar la competencia, impulsar el crecimiento, etcétera. Pero nuevamente pues faltan los cómos. Uh-huh. Obviamente en esta época de campaña ninguno de los candidatos ha dicho los cómos, uh-huh. Porque pareciera que pues el único cómo realmente es aumentar la recaudación, y aumentar la recaudación significa subir impuestos. Entonces, en una época de campañas nadie va a decir tengo que subir impuestos si quiero financiar todos los proyectos que estoy planteando en la campaña. Uh-huh. Entonces, si quieren, pues podemos ir avanzando en el documento que también el nombre, pues creo que es bastante desafortunado, el PGenomics, pero bueno. Uh-huh. ¿Le remite, por qué? Porque remite a... Pues remite a Reaganomics, ¿no? Reaganomics. A mí me remitió más a Freakonomics. O a Freakonomics, uh-huh. También, uh-huh. que bueno, Freakonomics, por lo menos esos libros hacían análisis de muchos datos y llegaban a conclusiones muy interesantes, un poco contraintuitivas con lo que uno estaría pensando, el Freakonomics. Pero bueno, pues Reaganomics, Abenomics, Trumponomics, Todonomics, ¿no? A lo mejor pues, se puede haber llamado Pejeconomía, ¿no? Digo, para hacerlo en español. También hubiera sido bueno. Este libro que salió de Falacias Populares en el Capitalismo también era otra de las tendencias que, como tú señalas, no es ese sentido común, ¿no? Es otra visión a la cual conducen los resultados del análisis económico. Sí, hay muchos datos o resultados que uno pensaría pues, son consecuencias lógicas de
cierto tipo de política económica, pero resulta que pasan cosas contrarias a lo que se esperaba, ¿no? Entonces, pues sí hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Él decía, muy recientemente, ayer decía que una de las condiciones del crecimiento y del desarrollo es producir en México lo que se compra en el exterior. Esta visión es cierta, digamos, alguien podría pensar que fortalecer el mercado interno como se pensaba en los años 70 de construir un mercado interno para desarrollar el país, pero en una era global, ¿es cierto eso o es una falacia? Pues creo que está demostrado desde el siglo XIX las ventajas del comercio internacional. O sea, hay países que se especializan en, ya sea por dotaciones iniciales de territorio o de cierto tipo de minerales, productos del subsuelo, etcétera, que pues, son más eficientes para producir que otros. El caso más claro en este tema, al decir que quiere producir más granos en México, o sea, si nosotros vemos los datos de la producción de granos, principalmente, digo, los principales, los que más se consumen en el mundo o en México, maíz, trigo y arroz. Para eso se necesitan grandes extensiones de tierra. Eso implica capital, porque hay que ser dueño de los terrenos o rentarlos o lo que sea. Y la producción de esos productos requiere muy poca mano de obra. De acuerdo a números de Estados Unidos, el 6% del costo de producir maíz es mano de obra. Pero para producir aguacates, el 80% es mano de obra. Entonces, pues México se ha especializado en productos que es intensivo en mano de obra, legumbres, verduras, frutas, y nos hemos dedicado a importar pues maíz, trigo, arroz, porque o sea, los requerimientos de uno y otro son diferentes. Entonces pensar en producir todo en el país no es económicamente eficiente. A ver, pero vamos por partes. Okay. Es más fácil empezar por el principio, muchachos. ¿Cuál es tu primera aproximación a este documento, digamos? ¿Cuál es tu primera impresión de este documento? ¿Cómo está organizado? ¿Qué propone? El documento está bien, digamos, para un público no especialista, porque es una reacción, como decía, a este enfrentamiento que hubo con los empresarios. Entonces dice, muchos empresarios están preocupados por determinadas cosas y las desarrollan en el documento. Gráficamente está muy bien hecho, pero me llama la atención que cita, por ejemplo, a los economistas que van a estar en el equipo, los cuales son buenísimos, los conozco en particular a Esquivel y a Ursúa, y son muy buenos académicamente. Yo creo que no estuvieron involucrados en la elaboración de este documento. Este documento tiene algunos errores de datos básicos. ¿Gerardo Esquivel? No, Gerardo Esquivel está aparece en el documento como parte de los economistas del equipo. El doctor Carlos Ursúa y el otro economista que se va a encargar de relaciones exteriores, o no, de la renegociación de Telecan, que no me acuerdo cómo se llama, y otra profesora más del Colmex. Pero el documento yo creo que lo elaboró alguien más. Entonces, por ejemplo, hay una parte donde dice que de 2001 a 2004 el DF fue el que más atrajo inversión extranjera y que se trajo el 58% de la inversión extranjera en el país. Y si uno ve los datos, pues no, ese periodo no fue extraordinario, recibió el 25% de la inversión extranjera del país, que es más o menos lo que recibe en promedio la Ciudad de México ahora. Pero además, ahí hay otro factor. Cuando muchas empresas tienen sus oficinas centrales en la Ciudad de México. Entonces, por ejemplo, cuando Citibank compró Banamex, pues se registraron 10,000 millones de inversión extranjera en el DF, aunque Banamex tuviera presencia nacional, pero sus oficinas están en el DF, entonces, o sea, el DF siempre ha recibido más inversión que el resto del país, porque no puede, o sea, la clasificación no permite identificar dónde se realizó la inversión, sino se apunta a la dirección de dónde está el corporativo. Los expertos a los que aludes, Francisco, son Graciela Márquez Colín, que sería la primera secretaria de Economía en el país, y Jesús Seade, que sería el que se encargaría de negociaciones Telecan, ¿no? Sí. Sí, todos, todos economistas muy buenos, ahí sí no tengo, o sea, nada que decir, exacto, o sea, todos son buenísimos en sus campos, entonces ahí no tengo problema.
Pero sí, en el folleto sí hay algunos números que dicen, por ejemplo, que el cuatrienio con la mayor inversión extranjera fue el de 2001-2004, pero resulta que no, hubo otro en 2005-2008 donde se recibió más inversión. Entonces, hay algunos detalles ahí con los números que a lo mejor pues no pusieron la atención debida, ¿no? Y hay muchas cosas que pues que son claras que todos quisiéramos. Por ejemplo, cuando dicen fomentar la diversidad de actores en el sector bancario y propiciar condiciones para la competencia. Pues todos quisiéramos más competencia bancaria. Pero el sector financiero pues, es muy diverso. También competencia en donde, en créditos, en depósitos, en tarjetas de crédito, o sea, también donde queremos más competencia. Porque yo veo que hay muchas instituciones que prestan dinero, que reparten folletos en el metro, Sí. y pues ahí veo que hay mucha competencia. Y a pesar de la competencia, pues, tienen las tasas más altas del mercado. Te puede costar más de 100% si agarras un crédito de esos, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado y decir, bueno, si hace falta más competencia en determinado área del sector financiero, ¿no? Porque pues, es muy amplio. Él tiene mucha fe, el proyecto económico tiene mucha fe en detener la corrupción, y el costo donde él insiste en que se va por lo bajo sobre lo que le cuesta al país los gastos de corrupción son cifras que podrían a veces sostener una Secretaría de Estado. Pero ¿tú cómo ves esa parte, Francisco? ¿Es un dinero que se puede captar de una manera directa, como se etiqueta el presupuesto en la asignación de los diputados? Pues no, ahí es donde le veo el problema. Él ha hablado de 500,000 millones de pesos que se podrían ahorrar si se redujera la corrupción. Y ninguno de sus asesores ni él mismo ha dicho de dónde sale esa cuenta. Esa cuenta pareciera que sale del presupuesto total, que son 5 billones. 10% calculan que puede ser lo que se pierde en corrupción, entonces son 500,000 millones de pesos. El problema es que el presupuesto ya está muy limitado, o sea, no hay como mucho espacio de maniobra. Mira, aquí traigo unos datos. Para el 2018 el presupuesto representa 23% del PIB. En pensiones se va a ir 3.5, en servicio de la deuda 2.9, en servicios personales, que son salarios, 3.8, en transferencias y subsidios 3.5, en participación a estados y municipios 6.6. Entonces, de ese 23% del PIB ya te llevaste 20 puntos que no puedes mover y que tampoco puedes decir que estén asociados a corrupción. Entonces, el espacio de la corrupción es más acotado, porque seguramente está en materiales y suministros, en los contratos para construir obra pública, etcétera. Entonces, no es todo el presupuesto al que puedas decir, a todo esto voy a ahorrarme 500,000 millones, porque de todos modos, ¿dónde te los vas a ahorrar? O sea, de todos modos es dinero que va a tener que salir, que a lo mejor la obra se haga mejor que si no hubiera estado implicada la corrupción, pues eso nos beneficia a todos. Pero esos 500,000 millones yo sí no veo de dónde se saldrían. A ver, quien sea a cargo del país, del gobierno del país en septiembre, en la segunda mitad de este año, se va a topar con un montón de problemas. ¿Por dónde empezar? O sea, si tú fueras, vamos a jugar a que tú eres el asesor máximo económico del próximo presidente, de quien resulte electo el 1 de julio. ¿Por dónde empezarías? Pues sí empezaría por el tema de revisar muchos de los contratos que están ahí. En el folleto trae un dato muy interesante del IMCO, donde dice que se dieron un montón de contratos a los más grandes por adjudicación directa. Entonces había que ver qué está pasando con la ley de adquisiciones, porque parece que se la están brincando. Uh-huh. Y sí, las ligas de esas grandes empresas con el gobierno. O sea, la parte del capitalismo de cuates en México pues, sí es muy fuerte. Uh-huh. Entonces, en muchos lugares sí está totalmente asociado el éxito de una empresa al gobierno que llegó a ese lugar. Y no pensemos solo en el gobierno federal, se da a nivel municipal. O sea, resulta que cuando cambia el presidente municipal, de repente la empresa de su cuñado se volvió la que hace todas las banquetas del municipio. Entonces, empezaría por ahí. O sea, el tema creo que más nos tiene enojados a toda la sociedad es el de la corrupción. O sea, esa corrupción rampante que vemos en todos lados,
sería lo primero. Así como ejemplo, nada más de tamaño de muestra igual a 1. El otro día, al querer ir al teatro, a los teatros que están atrás del auditorio, coincidió que había un concierto en el auditorio, coincidió que había un evento de chefs en el estacionamiento grande que está atrás del auditorio, y entonces la gente te vendía los lugares para estacionarte en 300 pesos, ¿no? Al lado del policía, y el policía multaba al que se daba la vuelta prohibida en Reforma, sí, pero al franelero que estaba acomodando carros no. Entonces dices, aquí en 200 metros, o sea, viste todo lo mal que puede haber en el país. Entonces yo empezaría con ese tema, con corrupción. Uh-huh. El tema que señalas de la ley de adquisiciones ha sustituido a la política de privatización, digamos. Ese es el nivel. Pensando en las últimas privatizaciones, llegaron hasta 2006, digamos, lo más granado de las privatizaciones, y la adjudicación directa pasa así. Es lo que está pasando con parte de la violencia. Juan Angulo, el director del periódico El Sur en Guerrero, nos señalaba que parte de la competencia electoral en los municipios consiste no solo en vender protección o comercializar la droga, sino en ser el director de obras, claro, el director de parques y jardines, ¿no? Sí, está demostrado que la mayor corrupción se da en la obra pública. Uh-huh. ¿Y por qué? Pues porque es muy fácil hacer inflar trampa, un costo, exacto, sí. Inflar un costo. Por ejemplo, si te dicen, vas a tender 10 kilómetros de carretera, pero le tienes que poner abajo 40 centímetros de arcilla, pues le pones 20, te robas 20 y a ver quién va a ir a ver qué está abajo de la carretera. Hasta que se hace un socavón. Exactamente, y ahí es cuando surgen los problemas. Entonces, yo creo que el tema 1 sí es la corrupción, los contratos públicos y el crecimiento de muchas empresas que se ve muy extraño a la sombra del compadrazgo político. Pero ahí también es un trabajo ciudadano, o sea, va a ser algo que claro, vamos a tener que hacer desde muchos frentes porque realmente todos están coludidos. El franelero cobra 300 pesos, pero alguien se los paga. Claro. ¿No? Entonces, sí, todo es un sistema que no creo que se pueda arreglar de arriba para abajo. Sí, no, ahí sí tenemos que estar incluidos todos, pero también pues vemos lo que ha pasado con esta, digamos, Fiscalía Anticorrupción y demás, que pues no ha terminado de cuajar, ¿no? Pero sí, o sea, ese como que sería el principal tema. Pero si yo fuera asesor de alguno de los candidatos, a pesar de que estuviéramos en campaña, lo que les diría es que no hagan promesas tan extraordinarias que va a ser imposible cumplirlas. Porque un poco fue lo que le pasó a este gobierno. Al principio con las reformas nos dijeron, miren, sin reformas vamos a crecer al 4 y con reformas vamos a crecer al 6. Uh-huh. Y resulta que crecimos al 2, o sea, ni siquiera llegamos al escenario sin reformas. Entonces, estar prometiendo mucho y que sabemos que, pues, como bien dices, en diciembre de este año, pues el país va a seguir siendo el mismo y vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces, un poco lo que puede pasar es que la gente se empiece a desencantar a mediados del año que entra y digan, oigan, pues la violencia sigue igual, la economía sigue igual, todo sigue igual. Y sí, es muy difícil y se plantean cambios, pero son cambios que no se van a poder observar rápido. O sea, a lo mejor son de mediano plazo. O sea, si están pensando, hay que invertir más en tecnología, pues sí, pero eso no va a pasar de un día para otro, ¿no? ¿Qué pasa porque bueno, siempre hay una enorme tensión entre microeconomía y macroeconomía, ¿no? Me acuerdo mucho, creo que era en el sexenio de Salinas, que te decían, estamos muy bien, y tú salías a la calle y decías, ¿cómo? ¿No? Sí. O sea, ¿quiénes? ¿No? Esa es la parte, y claro, es que las reservas, y eso no se traduce, ¿no? En el bolsillo de las personas. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Se está planteando por los candidatos mantener la estabilidad. Y pues mantener la estabilidad cuando estás creciendo al 2.5, pues a lo mejor no hay tanto problema. Pero además es la tasa histórica a la que ha crecido este país los últimos 30 años. O sea, no estamos mal en el crecimiento económico. Donde sí estamos mal, y es lo que decías, Juan Inés, es el ingreso de las personas. Uh-huh. O sea, ahí sí estamos muy mal. Y vemos en las propuestas de varios candidatos, por ejemplo, subir el salario mínimo. Uh-huh. Bueno, si uno va a los datos de empleo y de ingreso salarial, pues resulta que de los millones de ocupados que hay, solo 700,000 ganan el salario mínimo. Y de esos 700,000, 600,000 están en la informalidad.
Entonces, si tú por decreto dices voy a subir el salario mínimo, pues realmente a los que a los que directamente impactaría la medida serían 100,000 personas, que de un universo de casi 50 millones de población económicamente activa, pues no son nada, ¿no? Es el valor del trabajo lo que hay que reconsiderar a la luz del comercio internacional. Sí, porque también siempre nos han dicho que, bueno, que el salario tiene que estar asociado a la productividad. Y si uno ve los indicadores de productividad laboral, han mejorado poquito, digo, a lo mejor están creciendo a tasas de 2% anual, pero ese, o sea, sí es un incremento real que deberían tener los salarios, porque le subes al mínimo 6, pero tienes una inflación de 6.8, pues resulta que ya perdiste. Entonces sí, por ahí Brasil lo hizo alguna vez, indexó el salario mínimo también al crecimiento económico. Entonces no solo cubría la inflación, sino más había un extra por el incremento en la producción, que finalmente pues, obedece a incrementos en la productividad. Uh-huh. Que es una parte como pública del reparto de utilidades. Exacto. Pues bueno, sí, ¿no? Si todos trabajamos, que nos toque a todos, tendría que ser. Y se supone que ese es el principio, pero no se está cumpliendo. Por supuesto, nada pasa de un día para otro, pero se tiene que empezar por algún sitio, ¿no? Sí, o claro. sea, ¿cuál es el pleito que se tiene que tener con los empresarios? Porque se tiene que tener algún pleito con los empresarios, ¿no? Sí, yo no creo estamos que solos en este país. No, o sea, si uno ve los números, o sea, lo que representaba antes los ingresos salariales del PIB, por ejemplo, llegaron a estar arriba del 30%. Últimamente son de 20%. Entonces, ¿dónde están quedándose las ganancias? En los pagos al capital. Entonces, sí, o sea, en términos reales, los ingresos de los trabajadores son los que han caído mucho. Uh-huh. Y ves que las utilidades de las empresas pues, han seguido creciendo. O sea, no está aparejado el nivel de productividad de los trabajadores con su salario. O sea, sí se ha rezagado mucho. Y ahí pues, también es muy difícil desde el gobierno decir, oiga, es que súbanle el salario a sus trabajadores, ¿no? O sea, por decreto no se podría hacer. Es una cosa... tiene que ser un avance exacto, de todos, ¿no? Uh-huh. O sea, si la empresa es más eficiente, si el gobierno le pone menos trabas, si se evitan pagos por corrupción, pues esa empresa a lo mejor va a liberar algunos recursos para poder pagar mejor. O sea, es un tema multidimensional, ¿no? O sea, de mejorar el ingreso de las personas. O sea, no puede decir el gobierno, empresa, págale más, ¿no? Porque además pues, la empresa podría decir, me están obligando a esto, pues me voy a producir mis camisetas a Honduras o a El Salvador o a Vietnam o a donde sea, ¿no? Estos temas como ingreso básico o como seguro de desempleo, ¿están contemplados? En algunas de las propuestas de los otros candidatos, por ejemplo, pienso en Anaya, que hablaba de un ingreso básico universal, aunque también Andrés Manuel ha dicho pues de darles una beca a los estudiantes, duplicar las pensiones para adultos mayores, y el problema de todos esos proyectos pues es el financiamiento. Uh-huh. O sea, ¿con qué lo vamos a financiar? Si además en el folleto también se dice que no va a haber aumento de impuestos, no va a haber nuevos impuestos y tampoco va a crecer la deuda. Entonces todo eso acota muchísimo. O sea, ¿qué se tiene que hacer? Pues gastar menos. Pero como ya les platicaba, pues gran parte del presupuesto ya está comprometido, no se puede mover. Entonces, si me dices, voy a duplicar las pensiones para adultos mayores, bueno, y ese dinero, ¿a qué se lo vas a quitar? O sea, todas las propuestas de los candidatos cuestan mucho dinero. O sea, cuando uno hace las cuentas, pues dices, por ejemplo, viene aquí una de 200,000, apoyar a 200,000 jóvenes para que creen su empresa y demás. Si uno ve los tamaños de los créditos que se dan inclusive hay una cosa ahorita en Secretaría de Economía, en el INADEM, que se llama Crédito Joven, pues los créditos en promedio son de 300,000 pesos. Entonces, si tú quisieras dar 200,000 créditos, pues son 60,000 millones de pesos, que es más o menos la mitad de lo que se gasta este gobierno al año en salud. Entonces, cuando uno hace las cuentas, cuando dices, pues no hay dinero que alcance, si no subo los impuestos. Sí, porque bueno, por supuesto que se tiene que acabar con la corrupción, pero sí, no es de un día para otro, ¿no? O sea, eso no se va a ver reflejado en 3 días. Claro que no.
Y no sabemos realmente por qué no se respeta la ley de adquisiciones, porque se adjudican, a pesar de que lo hemos visto sexenio tras sexenio, el empresario del sexenio, el antropólogo del sexenio, el pintor del sexenio, digamos que siempre hay figuras que Sí, son claro. la figura del sexenio, ¿no? Sí. Sí, es que yo creo que pues tiene algunos huecos, yo creo que todavía la ley, porque en algunos casos si se apela, por ejemplo, a la seguridad nacional, pues y resulta que solo hay un proveedor de ese tema tan delicado para la seguridad nacional, pues la obra no se licita o el contrato no se licita, se hace la adjudicación directa. Entonces pareciera que hay muchas construcciones de contrataciones que están ya enfocadas pues a encontrar un solo proveedor, ¿no? O sea, se hacen tan específicas con requerimientos tales que cuando sales al mercado y buscas quién te pueda proveer ese servicio, pues resulta que solo hay uno que cumple, casualmente, y entonces pues se vuelve el empresario del sexenio, ¿no? Entonces yo creo que sí, el Congreso tendría que trabajar en revisar esa ley de adquisiciones y cerrar esos huecos. ¿Y los impuestos empresarios? Pues digo, nuestra tasa impositiva ya es alta, bueno, alta comparada con qué, pues digamos 30% o 28% sobre las utilidades, que digamos esa es la tasa que está en la ley, pero lo que pagan las empresas de manera efectiva pues es mucho menor, a lo mejor pagan el 5 o el 6%. ¿Por qué? Pues porque también encuentran los resquicios en la ley, pues para pagar lo menos posible, sin necesidad de estar evadiendo. ¿Pero no están hechos a modo esos resquicios? Pues se han ido cerrando, o sea, porque, por ejemplo, antes tú podías tener tu empresa, crear 5 filiales, y si tu empresa ganaba mucho, pues y las filiales perdían, pues eso se compensaba al final. Cosas como esas ya no se pueden hacer. Decía, a ver, mis filiales perdieron, entonces lo resto de lo que yo gané en la grandota, y entonces pues ya no pago impuestos. Entonces, los impuestos empresarios, el problema yo creo que, bueno, parte del problema es que los contribuyentes de este país han ido aumentando, o sea, ahí sí ha habido una mejora, hay más contribuyentes, pero los grandes contribuyentes pues, son los de siempre, y son los cautivos, y somos las personas físicas que damos un recibo, y recordemos que 60% o bueno, 57% de la ocupación en este país es informal. Entonces ahí pues hay gran parte que no está pagando impuestos. Ahora, no es nada popular. ¿Cómo le cobrarías un impuesto a todas esas personas? Pues sería muy difícil ir contra su ingreso, porque ¿cómo lo vas a registrar? ¿Lo vas a medir? ¿Le vas a calcular? Entonces, la solución más sencilla para un tamaño de economía informal como la nuestra pues sería subir los impuestos al consumo, generalizar el IVA. Pero quiero ver quién se quiere suicidar de los candidatos diciendo tenemos que generalizar el IVA a alimentos y medicinas. Ahora que hablas de los candidatos, no conocemos, o sea, ninguno ha publicado un documento de este tipo. Cierto, en eso... Salvo Andrés Manuel López Obrador. Sí, o sea, ese, digamos, punto a su favor de que publicó un documento con los principales planteamientos. Aunque no diga los cómo, por lo menos ya está diciendo en qué está pensando. Pero los otros candidatos hay que andar persiguiendo en sus conferencias de prensa o en las noticias qué es lo que han dicho al respecto de medidas económicas. Yo, por ejemplo, estuve revisando, Anaya pues, ha hablado del ingreso universal, de subir el salario mínimo, de pasar de la manufactura al conocimiento, internet para todos, reducir IVA en la frontera, homologar el precio de la gasolina en la frontera. Pero todo eso cuesta, y entonces pues también, ¿de dónde va a salir? Pues tampoco. Y las propuestas de MIT, que son fundamentalmente lo que tú señalas, son ¿de dónde se basa? Son nueva inversión. Así es. Financiamiento, ¿no? Financiamiento, y por ejemplo dice estabilidad. O sea, estabilidad pues, significa, quiero entender, pues, seguir más o menos como vamos. O dice que el seguro, que las personas afiliadas al Seguro Popular puedan atenderse en el IMSS, en el ISSSTE, en cualquier hospital público, pues también eso cuesta. Becas, créditos a la palabra, nuevas líneas de tren, un nuevo circuito exterior en la Ciudad de México, erradicar la pobreza extrema, o sea, todo eso pues esta cuesta. Categoría que tú no tragas, Joaquín, es que es la categoría de amas de casa, el salario para amas de casa. Por ejemplo. No, bueno, no es que yo no tengo nada en contra de quienes sí sean amas de casa, pero pensar que es una categoría para las mujeres que se quedan en el hogar.
Pues sí, porque ¿que no hay hombres que se queden en el hogar? Claro. No sé. Y las mujeres que se quedan en el hogar trabajan muchísimo, venden, están en tandas, hacen mil cosas en la economía informal. No, y cuando se hace el cálculo de lo que, digamos, representa del PIB, ese trabajo que se hace en los hogares, pues es más de 20% del PIB. Sí. O sea, si se le pusiera un valor monetario a ese trabajo que se hace de cuidar a los enfermos, de o sea, hacer la comida, de cuidar la casa, o sea, todo eso, o sea, resulta que es la quinta parte del PIB. Uh-huh. Entonces sí hay ahí un valor muy importante que pues no se está generando tangiblemente en ningún lado. Bueno, evidentemente sí, o sea, este es el documento que podemos estudiar porque es el que está, ¿no? Sí. Lo otro son especies de ocurrencias que se brincan en todos lados y que además se dicen a modo para el público a quien se está uno dirigiendo. Sí. ¿No? O sea, a tales les dices que les vas a resolver tal, a tales otros. Y todos son promesas que a menos de que te sientes como tú a ponerlas todas por escrito, nadie las pone. Sí, quizá de estas promesas que están acá, o sea, la que sí, digamos, me preocuparía es, por ejemplo, este tema de lo alimentario. Y también, pues, que nos definan a qué se refieren con soberanía alimentaria, porque en 2 lugares diferentes del folleto se habla de soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria está definida en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable actual, y dice, pues, es que el país decida qué quiere producir, dice, y concentrándose en los productos nacionales. Pero nada más a eso se refiere a soberanía. A lo mejor quieren hablar de seguridad alimentaria, que se garantice la alimentación para todos, o que nos digan si lo que están pensando es en autosuficiencia. Y entonces sí, pues ahí yo sí tendría un grave problema en estar pensando en autosuficiencia, que tengamos que importar el maíz, que además el maíz que traemos es para alimentar ganado, y que traemos muy barato de Estados Unidos, o ahora un poquito más de Argentina y de Brasil, pues no le veo ningún problema. O sea, Estados Unidos produce 13, 15 toneladas de maíz por hectárea, niveles que tenemos aquí en Sinaloa, por ejemplo, o en Jalisco, o en Durango. Pero si te vas a Guerrero, pues resulta que una hectárea de maíz te da 600 kilos. Entonces, pues resulta que ese ingreso de una persona que siembre maíz en Guerrero, pues a lo mejor va a ser de 4,000 pesos al año. Uh-huh. ¿No? Entonces esos 4,000 pesos al año, pues no, o sea, pero si sembrar otra cosa o cultivar otra cosa, pues podría ser mucho más productivo. Yo creo que no tenemos que insistir en producir todo lo que necesitamos. O sea, el arroz traemos el 80% de lo que nos comemos de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque en las orillas del Mississippi hay un montón de agua donde se puede cultivar arroz. Y en México lo que tenemos es falta de agua en gran parte del territorio, ¿no? La parte sur sí tiene suficiente agua, pero no se ha podido desarrollar el cultivo del arroz. Entonces, ese punto sí es de los que más me preocupan de esta propuesta, que expliquen a qué se refieren con soberanía, y si están hablando de autosuficiencia, pues sí lo veo grave. Pues nos quedamos con esto a reserva de que lo sigamos platicando, de que busquemos a los que elaboraron este proyecto y que nos digan, o por lo menos quienes aparecen como que lo elaboraron, y que nos digan más o menos por dónde iban los temas. Pero creo que creo que los problemas, los problemas económicos no se pueden tratar en campaña porque son muy complicados y son de muy largo plazo, porque llevan muchos años, digamos, con muy malas políticas económicas. Así es. Entonces, no son malos para campaña, digamos, pensando en esta idea de la campaña como pequeñas promesas, pequeños actos de convencimiento, cuando la cosa es mucho más compleja, mucho más tardada que un sexenio, y nos involucra a todos, no únicamente a la persona por la cual vayamos a votar la mayoría de los mexicanos. Será interesante seguirlo platicando y seguirnos involucrando en este tema. Muchas gracias, claro, Francisco Rodríguez. Gracias por la invitación. Buen día a todos. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Mac DeMarco, Freaking Out the Neighborhood, de Hueso de Complacencia para Soy un Gremlin.
starts freaking out the neighborhood. Really, I'm fine. Never been better. Got no job on the line. Sincerely, don't worry. Same old boy that you hoped you would find. And I know it's no fun when your first son gets up to no good. Starts freaking out the neighborhood. Primer movimiento. Nota internacional. Con 59 votos a favor y 42 en contra, el Parlamento de Armenia eligió el pasado martes a Nikol Pachinian como primer ministro. El líder opositor había encabezado desde abril protestas pacíficas contra la corrupción y el nepotismo que obligaron a Serge Sargsyan a dimitir de ese cargo a unos días de haber asumido el poder y luego de gobernar el país por más de 10 años como presidente de la antigua República Soviética. A partir de su nombramiento, Pachinian tiene 15 días para formar gobierno y otros 20 para presentar su plan de trabajo. En su discurso ante el Parlamento, el líder de 42 años prometió erradicar la corrupción y el fraude electoral. Vamos a hacer un análisis de lo ocurrido y en estas elecciones en Armenia, cómo funcionó el proceso electoral, las propuestas de ahora el gobernante en turno, y está para ello el maestro Dámaso Morales Ramírez. Él coordina el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Dámaso, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Inés y Miguel Ángel. Buenos días, Dámaso. Cuéntanos, estuvimos siguiendo contigo este proceso electoral. Cuando se apuntaba que gracias a una serie de manifestaciones populares iba a haber un cambio en el primer ministro de Armenia. Cuéntanos qué pasó con esta llegada al poder de Nikol Pachinian, ¿cómo fue? Bueno, no fue una llegada fácil. Debemos recordar que efectivamente después de la renuncia del ex primer ministro Serge Sargsyan, se abrió todo este proceso para elección de quien lo fuera a suceder, y en una primera vuelta precisamente en el Parlamento armenio no pudo alcanzar los votos necesarios Nikol Pachinian. Habíamos comentado que él tendría que hacer una gran alianza, una gran coalición entre los diferentes partidos de oposición al partido mayoritario republicano para que esto pudiera darse, y efectivamente en la primera vuelta no fue electo. Fue después de 7 días, apenas hasta unos días, cuando finalmente fue electo Nikol Pachinian, y obviamente tiene una tarea mayúscula, por no decirlo menos, para poder, uno, formar gobierno y inmediatamente saber cuáles van a ser las políticas que él va a seguir para Armenia, lo cual no se antoja fácil, en virtud de que continúa teniendo una minoría en el Parlamento. Tiene una minoría en el Parlamento, pero tiene una enorme, tiene una base social. Claro, por supuesto, y es ahí parte también de la gran tarea y de lo titánico que esto puede significar, porque por un lado, digamos que en el transcurso de su campaña, él se refirió precisamente a terminar con la corrupción y a terminar también con la pobreza, en el cual más del 30% de la población armenia está inmiscuida. ¿Esto
quiere decir que entonces él tendría desde una minoría parlamentaria luchar contra esta corrupción y contra los grandes monopolios, y lo cual, por supuesto, pudiera ser una tarea no tan fácil en virtud de los obstáculos que todavía el Partido Republicano, que de alguna manera tiene la mayoría y toda la burocracia, pudiera interferir. Sabemos por palabras del propio Nicol Pashinyan que él no piensa modificar sustancialmente las estructuras burocráticas. Esto es, estaría conservando en gran parte las estructuras de lo que ahora es la burocracia en Armenia. Uh-huh. Y esta burocracia, a la que también, por cierto, se acusa de corrupta, uh-huh, pudiera ser precisamente parte del obstáculo. Si bien Pashinyan no quiere enfrentarse con ella, porque enfrentarse con ella significaría tener aún mayores obstáculos, entonces más bien prefiere pactar con esta burocracia del antiguo régimen y ir adelantando de alguna manera algunos pequeños pasos. Pero el problema reside en que precisamente se generó una gran expectativa popular respecto a lo que Pashinyan pudiera lograr en Armenia, y no estamos muy seguros de que él pudiera estar a la altura de estas expectativas que él mismo generó y que la población armenia espera de él. Obviamente, en la lucha, quizá pensamos que lo que pudiera hacer es tener focos muy particulares para combatir lo que pudiera ser la corrupción y los monopolios, sin molestar demasiado las antiguas estructuras de poder. La historia armenia en el contexto de su integración en Europa, ¿qué papel tiene? Digamos, es una república vista con una enorme simpatía, tiene un pasado histórico que está acorde como con todo el conjunto, es algo que pertenece a la Europa, a la Mitteleuropa, que está más cerca de la Europa occidental, de la ex Yugoslavia, digamos. Hay una fratría ahí, ¿no? Claro, por supuesto, y de alguna manera también el perfil del propio Pashinyan es un líder, un político pro-europeo y pro-Unión Europea. Seguramente él simpatiza y va a tratar de manejar la economía armenia precisamente en esta idea de las democracias liberales occidentales de Europa, pero no debemos olvidar que su posición geográfica y su historia como parte de la ex Unión Soviética tiene vínculos muy estrechos precisamente con Rusia, forma parte de esta organización del Tratado de Seguridad Colectiva y por supuesto de la Unión Económica Euroasiática, ambos instrumentos internacionales, organizaciones internacionales liderados por la propia Rusia. ¿Qué podemos también saber respecto de esto? Bueno, también el propio Pashinyan comentó que en materia de política exterior no iba a tener grandes cambios. ¿Qué significa ello? Significa que de entrada va a seguir con estos dos instrumentos internacionales que le dan garantías de respecto a la soberanía del propio territorio armenio en el conflicto que tiene con Azerbaiyán, uh-huh, y de alguna manera sabemos que también este 14 de mayo va a tener una reunión con Vladimir Putin. Esto es, él tendría que dar garantías de cómo va a ser la relación con Rusia y sobre todo el papel de Rusia en la seguridad de Armenia, y al mismo tiempo acercarse con los líderes europeos para que se puedan establecer mecanismos de cooperación y que le permitan a Armenia salir de la tremenda crisis económica en la cual está envuelta hoy en día. Qué bueno que mencionas Azerbaiyán, porque ha sido de los temas que han estado dando vueltas en la prensa al hablar de aquello que enfrenta Nicol Pashinyan a nivel interno, digamos, es todo este tema de qué va a hacer con esa corrupción que provocó que sacaran a Serge Sargsyan. Pero sí, ¿qué pasa con Azerbaiyán? ¿De dónde viene este problema? ¿Y cuáles han sido las diferentes visitas y los diferentes acercamientos que ha tenido ya en esta primera semana de mandato Nicol Pashinyan? Bueno, él mandó un mensaje muy claro. Es uh-huh, esta zona precisamente de Armenia, de Nagorno-Karabaj, uh-huh, que formaba parte de Azerbaiyán. Sin embargo, los habitantes, la mayoría de los que habitaban esta zona, eran de origen armenio, y en 1988, después de una guerra, Armenia, de alguna manera, se adjudicó
se anexó toda esta región. Y de ahí son estos reclamos precisamente de Azerbaiyán. Es un conflicto bastante complejo en virtud de la población armenia mayoritaria que vive ahí. Lo que comentó precisamente Pashinyan fue el hecho de recuperar una vez más las negociaciones, pero ahora con la propia intervención de los líderes locales de Nagorno-Karabaj. Que fue, perdona que te interrumpa, que fue el primer lugar al que fue. Exactamente, precisamente para dar una nueva línea en esta política de negociación diplomática y de resolución de ese conflicto, y lo cual utilizó este lenguaje, digamos, políticamente correcto de los derechos humanos, de la autodeterminación de los pueblos, de los derechos de los pueblos locales, para que ellos también formen parte de este proceso de negociación y también ellos tomen decisiones respecto a cuál va a ser el destino de ese territorio. Entonces, digamos, en este sentido, él tiene esta situación delicada, obviamente, con Azerbaiyán, también tiene una situación delicada con Turquía, tendría que refrendar su política de defensa con el propio Vladimir Putin y acercarse a la Unión Europea en materia económica y de cooperación. Y al mismo tiempo, dar golpes certeros y claros a la corrupción, y obviamente lo más difícil, instrumentar una política que impulse la economía armenia y evite las altas tasas de migración. Por ello es de que comentaba en un inicio de que Nikol Pashinyan tenía una tarea muy complicada, porque sin lugar a dudas los armenios le van a exigir y le van a exigir mucho, pero ¿qué tanto podría avanzar en un gobierno en el cual él no cuenta con todas las mayorías? Eso es una de las, digamos, complejidades de este nuevo gobierno armenio. Esta que Juan Inés al principio llamaba revolución de terciopelo se sostiene, como pasó en la República Checa con Havel, en una burocracia que finalmente opera todo lo administrativo y garantiza que todo funcione. Tú señalaste de la parte de seguridad, pero hay muchísimas otras cosas que la vinculan a todo este mundo que la rodea, ¿no? Exactamente, en las otras revoluciones de alguna manera hubo también cierta influencia occidental de los países de Europa Occidental, y en este caso se nota esa ausencia. Fue un movimiento netamente local, fue una revolución popular local de la población armenia que se movilizó en contra precisamente de la pobreza, del incremento de los precios, de la falta de empleo, de la alta corrupción, de la corrupción fiscal, es decir, todo un sistema que ya no era sostenible, y se llevó a cabo iniciando por demostraciones de 20 personas y terminando por miles y miles de armenios que se salían a las calles y se manifestaban, y obviamente eso es una gran fuerza popular. ¿Cuál es precisamente, digamos, la gran base? Ustedes ya lo mencionaban, con la cual va a tener que negociar, pues el pueblo. Finalmente es esta gran legitimidad que el pueblo le ha dado a Pashinyan para poder negociar con todos los actores políticos nacionales e internacionales. Sí, pero es digamos, es muy fácil que haya que se ponche, digamos, ese globo, o sea, es muy fácil que se acabe muy rápido eso que los analistas llaman la luna de miel con los políticos. Exactamente, porque, insisto, la línea está muy elevada y él va a tener que dar respuestas y seguramente tendrá que dar algunos golpes magistrales, quizás no tan profundos como se pudiera desear, pero mediáticamente sí aceptables. Pues lo seguiremos. Muchísimas gracias, Dámaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, por seguir con nosotros este tema. Lo seguiremos platicando. Muy bien, buenos días. Un abrazo, muchísimas gracias. Igualmente. Nos vamos. Con Bomba Estéreo, el alma y el cuerpo. Es una complacencia para Lisiada Social. Un saludo a Lisiada Social donde quiera que se encuentre. Un gran abrazo. El alma y el cuerpo.
Primer movimiento. Hacemos comunidad. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. De la mañana con 5 minutos, Miguel Ángel Quemain. Sí, estamos ya en la tercera hora de Primer Movimiento y tuvimos una segunda hora muy interesante con Francisco Rodríguez, él es economista, colaborador habitual de Primer Movimiento, y estuvimos analizando el documento que él llama el folleto de PGenomics, que es una explicación al proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador y que sirve como parámetro para valorar las otras propuestas de los otros candidatos en torno a la economía y al proyecto de país que tenemos. Y estuvimos con Armenia, que enfrenta una situación muy interesante en este nuevo contexto de elecciones y de elaborar un plan de gobierno que es fascinante. Todo este contexto de elecciones que hemos tenido en Primer Movimiento ha sido un verdadero modelo, una escuela de qué pasa después de las elecciones y cómo se elaboran los proyectos de gobierno. Sí, a ver si la próxima semana podemos darle una vuelta también a las elecciones en Malasia, que fueron un proceso interesante por los actores que se presentaron a las urnas, pero ya lo estaremos conversando. Por lo pronto nos vamos, como todos los días, a la tercera hora. Comenzamos nuestra tercera hora con la poesía necesaria. Vámonos. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Es muy bonito cuando suena la rúbrica de poesía necesaria y entonces Vania empieza a mover los sombritos así. Vania, que es toda ella rock and roll, empieza a mover sus sombritos al son de Serrat y su Mediterráneo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de ajolotes en nuestra mesa del día. Vamos a hablar de no solo de su dimensión biológica, ambiental, aquello que se está haciendo para recuperar esta especie y para darle nueva vida, revisitarla, revivirla de alguna manera. Vamos también a hablar del ajolote desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista artístico. Muchos poetas se han ocupado del ajolote, muchos creadores, y bueno, pues uno de ellos es Octavio Paz, que en su largo poema Salamandra, dedica un fragmento al ajolote que vamos a leer, y vamos a acompañarlo por una extraña cumbia del ajolote que tiene ciertas particularidades melódicas, ya se irán dando cuenta. De Octavio Paz, Salamandra. No late el sol clavado en la mitad del cielo, no respira. No comienza la vida sin la sangre, sin la brasa del sacrificio. No se mueve la rueda de los días. Xolotl se niega a consumirse. Se escondió en el maíz, pero lo hallaron. Se escondió en el maguey, pero lo hallaron. Cayó en el agua y fue pez a Xolotl, el dos seres, y luego lo mataron. Comenzó el movimiento, anduvo el mundo, la procesión de fechas y de nombres. Xolotl, el perro guía del infierno, el que desenterró los huesos en la olla, el que encendió la lumbre de los años, el hacedor de hombres. Xolotl, el penitente, el ojo reventado que llora por nosotros.
Xolotl, la larva de la mariposa, el doble de la estrella, el caracol marino, la otra cara del señor de la aurora. Xolotl, el ajolote. Primer movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del Jardín des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. El azar me llevó hasta ellos una mañana de primavera en que París abría su cola de pavo real después de la lenta invernada. Bajé por el boulevard de Port-Royal, tomé Saint-Marcel y l'Hôpital, vi los verdes entre tanto gris y me acordé de los leones. Era amigo de los leones y las panteras, pero nunca había entrado en el húmedo y oscuro edificio de los acuarios. Dejé mi bicicleta contra las rejas y fui a ver los tulipanes. Los leones estaban feos y tristes y mi pantera dormía. Opté por los acuarios. Soslayé peces vulgares hasta dar inesperadamente con los axolotl. Me quedé una hora mirándolos y salí incapaz de otra cosa. El ajolote es un anfibio muy particular que puede regenerar casi cualquier parte de su cuerpo. En la época prehispánica fue considerado como el hermano gemelo de Quetzalcóatl y actualmente es un símbolo cultural y regional de los humedales de Xochimilco. El ajolote ha sido representado en obras de arte como pinturas, murales y litografías, mientras que en la literatura hay escritos de varios autores, como Fray Bernardino de Sahagún, Julio Cortázar, al cual acabamos de escuchar en voz de Jorge Chacho Marzetti, Aldous Huxley, Octavio Paz, Salvador Elizondo, Juan José Arreola, Roger Bartra, Héctor Manjarrés, Ana García Bergua, Carlos Chimal, Paulina Lavista y Alejandro Magallanes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Biología y el Laboratorio de Restauración Ecológica, iniciaron los trabajos para rescatar el ajolote en Xochimilco. El proyecto colectivo involucra a los chinamperos en el rescate y restauración del socioecosistema lacustre. Para ello se ha diseñado un refugio chinampa que contempla el manejo tradicional de la producción agrícola sin el uso de pesticidas, agroquímicos y herbicidas.
Conversaremos sobre esta especie, su dimensión biológica y simbólica, su importancia ambiental y el proyecto alrededor de su rescate. Nos acompañan el doctor Luis Zambrano, muchísimas gracias por estar con nosotros, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, Rubén Rojas Villaseñor, biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Buenos días, muchísimas gracias Rubén por estar con nosotros, y Miguel Rivas Bejarano, biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Los tres son miembros del laboratorio? Los tres somos miembros. Ambos tres son miembros, los tres son miembros del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM. Hablaremos del proyecto de este laboratorio, pero hablemos también de los ajolotes. ¿Quién empieza? Pues bueno, me toca empezar porque yo soy el más chorero luego en estas cosas. A ver. Bueno, que este proyecto ya en realidad tiene muchos años. Probablemente empezó hace como 15, 18 años. Empezó a partir de tratar de entender cómo estaban los ajolotes dentro de Xochimilco. La Conavio nos había pedido a mí en particular cuántos ajolotes había en Xochimilco. Y entonces hicimos un censo. Ahí nos dimos cuenta de que pues el ajolote estaba en muy malas condiciones, estaba a punto de extinguirse y iba rumbo a la extinción. Entonces luego decidimos saber por qué, ¿no? O sea, cuáles son las causas de la extinción, y nos dimos cuenta de que había tres grandes problemas. Uno es la contaminación del agua, el agua que viene de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella. El otro es la urbanización como tal. A los ajolotes no les gusta estar al lado de los humanos, sobre todo si tienen grabadoras a todo volumen. ¿Por qué? Pues no sé por qué, pero... Qué delicado, ¿eh? Y el tercero son las carpas y las tilapias. Las carpas y las tilapias se comen tanto los huevecillos como los alevines de los ajolotes. Y después de entender esas tres causas, pues decidimos buscar una forma de restaurar. Y la forma de restaurar llegó por los chinamperos. Realmente los chinamperos fueron los primeros, junto con otro grupo de personas, así como, oye, pues ¿por qué no empezamos a hacer refugios de ajolotes? Y entonces, a partir de ahí empezamos a hacer investigación para ver si era posible hacer el proyecto Refugio Chinampa. Y bueno, esta es como la primera parte de lo que hemos venido trabajando en los últimos 15, 18 años. En el camino, pues platicamos mucho con Rubén, que ha venido trabajando en el gobierno local durante mucho tiempo en términos de áreas naturales protegidas. Y bueno, con Miguel, que hemos venido trabajando los últimos 3 años más o menos en distintas cosas, ¿no? El ajolote es un oído, todo su cuerpo responde a la vibración, ¿no? Por eso se lastima tanto por las vibraciones. Porque sí, el ajolote lo que pasa es que tiene una piel muy sensible como todos los anfibios, ¿no? Que respira por ahí. Más que un oído es una nariz. Sí, exactamente. Y eso lo hace muy sensible a cualquier tipo de cambio de calidad de agua. Rubén, ¿cuál ha sido el papel de los chinamperos en este trabajo? ¿Cómo ha sido aproximarse a este espacio de Xochimilco? Bueno, es fundamental el trabajo de los chinamperos en este proyecto, porque a fin de cuentas ellos tienen el conocimiento ancestral en cuanto a la chinampería, ¿no? No olvidemos que Xochimilco está declarado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la chinampería. Digo, está considerado junto con el centro histórico, pero en particular Xochimilco el valor excepcional que tiene es la chinampería. No la chinampa como tal, sino el conocimiento que se ha venido transmitiendo generación tras generación de los chinamperos. Entonces, algo que comentó Luis y que entendimos bastante bien es que el ajolote, como ente biológico en su entorno ecológico, no iba a poder ser salvado sin la participación de los productores chinamperos, porque el ajolote vive en un entorno donde ya no se puede separar la parte productiva de los chinamperos, la parte biológica, la parte ecológica. Se formó un socioecosistema muy interesante. Desde mi punto de vista, en toda la historia de la humanidad, no he visto o no conozco un ejemplo donde la humanidad haya intervenido un ecosistema y se haya vuelto parte de él. La chinampería es un ejemplo. ¿Qué distingue a la chinampería de otros tipos de producción agrícola? Bueno, en principio los valores físicos del sistema, ¿no? El fango que vierten sobre la chinampa es sumamente productivo, rico en materia orgánica, rico en minerales, lo cual no existe en otro lugar. A eso le juntamos el conocimiento que obtuvieron los chinamperos
en el manejo del agua, en el manejo de la misma producción, y eso hace que una chinampa esté redituando hasta 6 cosechas al año, ¿no? Sin necesidad de pesticidas o fertilizantes. Exactamente. Sin nada de nada. O sea, simplemente haciendo el proceso que ellos conocen hace 950 años. Y un ejemplo que nos daba otro miembro del laboratorio era que hace 1000 años ellos están ahí, los chinamperos, y en 950 años nunca habían utilizado pesticidas, ni agroquímicos, ni absolutamente nada. Y de repente, a partir de los años 50, empezaron a usar esto gracias a que esto de la revolución verde, que hay que producir más y más y más y más. Y entonces el asunto es, pues ya producían 6 cosechas, pero querían más. Y entonces eso vino a destruir mucho, o a contaminar parte del socioecosistema de lo que es la chinampa, ¿no? La ambición. La ambición. Hablamos con unos chinamperos una vez y nos dijeron que hay vacas en las chinampas. Sí. Ese pobre individuo, sí, o sea, esa vaca sí debe de estar muy confundida. O sea, bueno, es parte de la diversificación que se ha venido dando en los últimos años en la chinampería. No solamente hay vacas, hay campos de fútbol. Las chinampas se han empezado a transformar en campos de fútbol o en salones de fiestas. En spas. ¿No? Sí, lo cual no es así como lo más... No es nada recomendable, digamos, ¿no? O sea, pierde diversidad, pues, ¿no? O sea, si tú ves una cancha de fútbol, pues vas a ver pasto, ¿no? No fango. No fango. Y para que mantener ese pasto se necesitan fertilizantes y pesticidas para que tenerlo bonito y corto y todo. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos que afrontar, ¿no? ¿Cómo le hacemos para recambiar otra vez esos campos de fútbol a producción chinampera tradicional? ¿Cómo fue hacer un censo de ajolotes? ¿Por dónde empieza? O sea, es que sí. ¿Cómo le haces? ¿Llegas y los formas? ¿Les dices buenos días? Sí, buenos días, pasa el del INEGI por ahí, hace puerta por puerta. No, realmente fue muy complicado porque se necesita de mucha experiencia y habilidad para pescarlos. Y además, por otro lado, se tiene que tener esta estructura para tomar datos que sean comparables con otros datos. De hecho, el primer censo lo había hecho la doctora Virginia Graue, de la UAM Xochimilco. Ella hizo el primer censo en 1998, el segundo es el que hicimos nosotros en 2003-2004. ¿Y qué es lo que hicimos? Pues contratamos a ajoloteros, básicamente gente que se dedica a buscar ajolotes. Pero les tenemos que decir, a ver, tienes que aventar la red, porque es una atarraya de estas atarrayas que se avientan y son un círculo grandote y caen, cada 200 metros. Y si ves boquear a uno. Y entonces sí, porque cada 200 metros haya o no haya ajolote, tú avientas la red. Y entonces podemos decir, bueno, en esta red no hubo nada, en esta red sí hubo, en esta red no hubo nada. Y entonces puedes hacer lo que se llama un conteo de densidad. Por cada metro cuadrado hay .001 ajolotes, por ejemplo, ¿no? Así le hizo la doctora Virginia Graue y así le hemos venido haciendo desde que empezamos este monitoreo. No es fácil porque no caen tan fácilmente en las trampas, porque hay tan poquitos que ya no caen en las trampas. Tampoco les puedes poner redes agalleras porque entonces pues los lastimas demasiado. Tampoco puedes secar en algún momento estábamos tan desesperados que dijimos vamos a secar el canal y a ver si así salen los mugrosos ajolotes, pero tampoco se puede hacer eso. No, de preferencia no. Efectivamente. y entonces pues la única forma es aprovechar la experiencia de los pescadores que son también chinamperos y ellos mismos son los que nos pueden ayudar siempre y cuando lo hagamos de una manera metódica y científica, ¿no? El ajolote está en peligro de extinción, el clima lo liquida, ha habido un cambio. El ajolote está en peligro de extinción, eso es lo que vimos con nuestros censos. O sea, el censo de la doctora Graue era de 6,000 ajolotes por kilómetro cuadrado. El nuestro el primero que hicimos fue de 1,000 ajolotes por kilómetro cuadrado, o sea, había bajado 6 veces. Luego el segundo que hicimos fue de 100 ajolotes por kilómetro cuadrado, entonces bajó 10 veces. Y el siguiente es de 36 ajolotes. En el 2014 hicimos el último censo y fue de 36 ajolotes por kilómetro cuadrado. Esto va bajando. Pero no, en realidad, pues está, las amenazas son las 3 amenazas que comenté, la contaminación, la urbanización y las especies exóticas. Las especies exóticas, ¿y no se convierten también no se han vuelto mascotas?
Porque si uno se mete a YouTube, ayer que estuve buscando música, hay una enorme cantidad de videos en alemán y en francés y en japonés de Mi Ajolote y Yo, que pues permiten pensar, estos no deberían estar en una casa. Bueno, Rubén. El asunto es que el ajolote es muy fácil reproducirlo en cautiverio. Cuando hablamos de que se encuentra en peligro de extinción es en su hábitat. Justo por las características que ustedes conocen del ajolote en cuanto a su regeneración de miembros, regeneración de órganos, es una de las especies más estudiadas a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial, Inglaterra, Japón, muchos países tienen ajolotes, en particular esta especie. Y por supuesto se ha prestado a la reproducción para venta como mascotas. El asunto es que esta situación ha empobrecido la riqueza genética del ajolote, aunado a que el hábitat se está deteriorando considerablemente. Entonces es por eso que hablamos que está en peligro de extinción. Aunque haya muchísimos ajolotes en el mundo, pero solo se reproducen entre sí, digamos, entre los que tienes en tu pecera, por ponerlo así. Entonces se pierde diversidad genética, Miguel. Totalmente. Si tú tienes en tu pecera 3 y de esos algún macho, pues bueno, se va a cruzar contra las 2 hembras y van a tener una siguiente generación. Hasta que tengan cola de cochino. Y hasta que ellos mismos se autodestruyan, ¿no? Entonces no puedes hacer eso. Por eso el hecho de reproducir ajolotes y ponerlos en los canales así y tomarse la foto no sirve. En realidad tienes que restaurar todo el ecosistema, desde la sociedad de los chinamperos hasta la restauración ecológica, hasta los sistemas hídricos. Es todo un sistema muy grande que conlleva toda una serie de procedimientos y procesos muy largos en los cuales intervienen muchas personas y muchos organismos y desde los conceptos físicos, de conceptos biológicos, todo conlleva una restauración. No es una cosa de solo poner los ajolotes en el canal y ya, no. Hay unos chinamperos que son que tuvieron esta conciencia mucho más a flor de piel y son los que están apoyando ahora el proyecto, ¿no? Son los que ahora están tomando como las riendas y dándonos esta sabiduría que ellos tienen, que es una comunidad que se llama Chinampayolo, ¿no? Y entonces ellos son una sociedad de varios chinamperos, los cuales ellos siembran y cosechan sin agroquímicos, sin nada de pesticidas y todo muy natural, digámoslo. Y con ellos hemos empezado a trabajar todo este sistema. Ellos tienen un mercado los domingos ahí en Cuemanco, lo cual los invitamos a que vayan. Es bastante bueno. Ha tenido muy buen éxito estas verduras que tienen, ¿no? Totalmente libres de agroquímicos y libres de todo. Entonces, ellos junto con el laboratorio, hemos estado trabajando muy de cerca para formar justo esto, no solo el hecho de poner a los ajolotes otra vez en los canales, sino desde arriba, desde la sociedad, la parte biológica, la parte física, es todo lo que estamos restaurando. Sí, Xochimilco ha sido un espacio urbano que ha luchado, bueno, es híbrido, ¿no? Es entre urbano y rural que está peleando de manera más ostensible por recuperarse como medio también rural. Hablabas tú, Luis Zambrano, de 3 factores que habían contribuido a este proceso de extinción o a que empezaran a haber menos ajolotes. La urbanización, las especies exóticas, o sea, la tilapia y la carpa, y ¿cuál era el tercero? La calidad del agua. ¿Y por dónde empiezas para esta restauración? Es una muy buena pregunta porque ¿Se le están preguntando ustedes también? No, ya nos la contestamos, pero nos tardamos unos añitos en contestarla. Ajá. Cuando uno ve eso, pues lo primero que se le ocurre a uno es voy a trabajar con SACMEX y voy a trabajar con la delegación y con el gobierno central como para generar... SACMEX está muy dispuesto a todo. Exactamente, últimamente todo le sale más. muy bien sale SACMEX. Últimamente con ellos. Ajá. Y así como que hacer estos megaproyectos de vamos a sanear el agua, vamos a sanear el sedimento. Pero lo que nos dimos cuenta durante el tiempo, o con la delegación, ¿no? O con las propias delegaciones, es que la delegación y los gobiernos van cambiando cada 3 años. Y entonces, un proyecto que empieza, y nos pasó con la reducción de carpas y tilapias, un proyecto que empieza muy bien, cambia el delegado, cambia el jefe de gobierno y tienes que empezar de cero. Y eso es un tiempo de 2 o 3 años
en donde no se puede hacer nada porque tienes que volver a empezar. Y luego vimos, pues, quiénes son las personas que se la viven ahí, que están interesados en el futuro a largo plazo, pues la gente de las chinampas. Entonces, en lugar de hacer grandes megaproyectos, decidimos hacer pequeños proyectitos. Entonces, ¿por dónde se empieza? Por el chinampero propio, por el chinampero que queremos que haga su refugio, y con ellos hacemos el refugio, diseñamos el refugio con ellos, y lo que hacemos es un chinampero quiere tener su refugio, lo tiene aquí, el otro lo tiene acá, el otro lo tiene acá, y están lejos, pero conforme más van apareciendo, pues esto es como una infección de hongos, ¿no? Va apareciendo y se van juntando, y lo que queremos es en realidad restaurar Xochimilco de abajo para arriba con la gente, más que con los gobiernos locales o los gobiernos federales. A ver, un momento, vamos a hacer una pausa, nos desenlazamos en este momento del 860 de AM, muchísimas gracias a quienes nos siguieron por esta frecuencia, los dejamos con su programación habitual de los viernes de las 9:30 y nosotros nos quedamos en el 96.1 de FM y en TV UNAM. En este momento que estuvimos fuera del aire, ya tuvimos un momento como cuando va el coach a la lomita de picheo y da una serie de instrucciones. Así es que, Miguel Rivas, el micrófono es todo tuyo para que pues, aparte piches como debes. Exacto, aparte de lo que comentaba Luis, sí, los procesos políticos no entienden de procesos ecológicos y menos de procesos sociales a largo plazo. Entonces, si tú le comentas a un candidato, a un político, oye, pues mira, este proyecto de restauración ecológica, pues evidentemente va más allá de tus 3 o de tus 6 años, y evidentemente no tiene, y el otro, pues, ¿qué? Pero no, yo necesito ya, ¿no? Yo necesito un resultado en algo este para el PowerPoint. Exacto, si no, no como. Aliméntame el PowerPoint, porque si no es muy difícil. Y de preferencia infraestructura, algo que pueda inaugurar con listoncito y toda la... Exacto, entonces pues evidentemente ni pues los de SACMEN, pues ni, pues no, ¿verdad? Si no pueden ni llevar agua a las casas. Exacto, entonces, pero por eso cuando se hace restauración ecológica, bajo la visión del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología, se necesita desde la sociedad, desde el proceso ecológico, desde la biología, desde lo hídrico, desde el clima, todo es un conjunto. Entonces, nosotros hemos estado muy conjuntos con los chinamperos y en específico con este grupo que te decía de Chinampayolotl, los cuales, pues, dieron como una conciencia, vieron frutos reales. O sea, ellos ahora, aparte de las especies comunes de la milpa, que es maíz, frijol, calabaza, etcétera, ahora ya están sembrando otras cosas que les piden los chefs, ¿no? Uh-huh. Y que les piden restaurantes como muy pues ya pues un poco más caros, ¿verdad? Entonces van los chefs y le dicen, oye, ¿qué tal si siembras esto, que necesito flores comestibles, ¿no? Ah, claro, entonces, y se dan muchísimo, y entonces ya hay uno que ya tiene una chinampa entera, ¿no? Para el solito Chinampayolotl les da, entonces se va generando como un mercado distinto, se va generando un mercado en el cual las personas del lugar ponen precios justos. Uh-huh. No son precios en los cuales vas al Walmart y vas a comprar 1 kilo en 3 pesos de papas. No, porque es un precio justo para los comerciantes. Porque es un precio que además no solo, cuando tú lo consumes, no solo estás consumiendo la lechuga, la papa, la milpa, sino estás consumiendo el hecho de que Xochimilco siga ahí, el hecho de que el ajolote siga ahí. Y el hecho de que no se haya consumido un montón de combustibles fósiles para llevar esa papa al Walmart. Exacto. Y además, otro tema. El dinero va directo al chinampero y no va directo al intermediario que nada más lo traspasó de un lado a otro. Eso que están haciendo no es una imagen nostálgica, una estampa nostálgica del México de mis recuerdos, sino es auténticamente tratar de recuperar una visión viva de una tradición que continúa, que es a futuro. Exacto. Y que se tiene que conservar rural. Sí, en esa parte. Es que eso es Xochimilco, a fin de cuentas. Eso es Xochimilco, eso es lo que queremos al momento al punto que queremos llegar es que los mismos productores estén trabajando con su conocimiento tradicional que tienen, ¿no? Un punto creo que al que sí tenemos que llegar
dentro de esta parte de restauración ecológica es a nivel política de gobierno, ¿no? O sea, no hay política de gobierno para la conservación de Xochimilco, y considerando que el 95% del agua de Xochimilco, que a fin de cuentas Xochimilco es agua, su 95% viene de una planta de tratamiento, ya no son manantiales, ya no son escurrimientos naturales. Entonces, Xochimilco está pendiendo de un hilo. O sea, nosotros podemos hacer lo que queramos en cuestiones de restauración, pero si en una semana se nos descompone la planta de tratamiento del Cerro de la Estrella, Xochimilco se queda sin agua, ¿no? Y no solo eso, Xochimilco era la central de abastos del Valle de México en la época de los aztecas. O sea, daban de comer a todos. Entonces, si se restaura todas las chinampas y vuelven a ser productivas, seguro le gana a muchos. O sea, todo el mundo quiere hacer nuevos centrales de abasto, las quiere deslocalizar de un lado para otro, o quieren poner de repente otras nuevas, pero no se dan cuenta que en Xochimilco, en las chinampas, hay una gran producción. 6 veces pueden cosechar en un solo año. No se dan cuenta de esas cosas que son como palpables. Claro que son para los locales, ¿no? También. ¿Se dan cuenta que llevamos 10 minutos sin mencionar al ajolote? ¿Verdad? No, y a lo que voy es la extinción de una especie implica la extinción de Xochimilco. O sea, es la primera voz de alarma, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿De dónde salen estas tilapias y estas carpas? Salen con la Revolución Verde también. O sea, salen con la visión de la Revolución Verde de cualquier sentido. ¿Qué fue la Revolución Verde? La Revolución Verde fue esta época de Luis Echeverría, en donde se dijo así como para tener autosuficiencia alimentaria, todo centímetro cuadrado del país tiene que estar produciendo algo. No importa si es selva, no importa si es lago. De hecho, había una comisión de desmonte que destruía todas las selvas para poder generar milpas, ¿no? Y los lagos no se salvaron. Y los lagos, lo que se les ocurría era traer 2 animales que tienen mucha tecnología de manera muy tradicional, igual que el Xochimilco. Así los chinos han venido produciendo carpas de manera tradicional toda la vida, y la tilapia también era una tecnología que es de África, es una tecnología que ya se ha venido practicando desde hace mucho tiempo, y entonces dijeron, la gente local lo que necesita es proteína, vamos a echarla en las carpas, vamos a echarla en todos los lagos. No sabían o no les interesaba, porque la gente o sea, los tomadores de decisiones se les olvida que a la gente que gobiernan luego también tiene opinión, que todas las comunidades locales obtienen beneficios de estos lagos y estos ríos, de cualquier río y cualquier lago. Entonces, en todos los ríos y lagos de este país hay charales, hay acosiles. En Xochimilco, evidentemente, había ajolotes, había todo tipo de plantas y animales de las cuales ellos podían consumir. Y consumían y mantenían el consumo de proteína. Ellos deciden meter carpas y tilapias en todos lados. O sea, tenemos 90% de los cuerpos de agua del país tienen carpa, que es una monserga. Luego ya nos dimos cuenta de que es un problema. La carpa no es una monserga, o sea, pues la carpa es la carpa. Bueno, la carpa es la carpa, pero la introducción es la monserga. Pero la llevas a un lugar donde no le toca estar y es un problema. Y se vuelve una monserga. Hasta manatís había. Bueno, hasta manatís intentaron meter en algún momento, metieron en Xochimilco. Sí. Entonces, estas ideas como de modernidad, entre comillas, pues si los gringos lo hacen, si los europeos lo hacen, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Fue lo que llevó a la introducción en todos lados. En Xochimilco pasó algo todavía más grave, y es que no solo las echaron, sino que poquito después se volvió área natural protegida, y entonces prohibieron la pesca. Entonces se volvió una verdadera plaga, porque ya nadie las podía consumir, porque nadie podía pescar, y a la vez pues estas están programadas, estos 2 animales se reproducen rapidísimo, y esa es parte por la cual son escogidos para hacer acuacultura extensiva, ¿no? Xochimilco también tiene en su haber, en la historia reciente, el terremoto, las consecuencias del terremoto ha modificado, también ha acrecentado la necesidad de mantener esta idea de conservación más en la tradición, más en la autosuficiencia, más en la reflexión y el autogobierno de ciertas cosas que no se han resuelto con la reconstrucción. Por supuesto. Podríamos hablar inmediatamente de la parte de riesgo civil, ¿no? que ocasionan los temblores, y lo vimos en la zona en el 19 de septiembre pasado, en los pueblos San Gregorio, Tulyehualco, ¿no? Donde hubo
pues un desastre en cuestiones de protección civil. Pero en la parte ecológica también, ¿no? De alguna otra forma, el hecho de que estén extrayendo agua desde hace más de un siglo para abastecer a la Ciudad de México, eso ha desecado la parte subterránea de Xochimilco, lo cual ocasiona no solamente los famosos socavones, ¿no? Sino agrietamientos que al momento de un terremoto, por supuesto que se incrementa el riesgo. Hay otra para si desaparece el ajolote, porque muchas veces han preguntado en otras entrevistas, bueno, ¿y? No, a nosotros ya nos han educado bastante para no preguntar entonces, y de repente pues se dice, pues desaparece parte de nuestra identidad como mexicanos, desaparece parte de nuestra cultura como los xochimilcas, como toda esta parte azteca que teníamos como historia. Desaparece una parte importantísima es una especie bandera, punta dentro del socioecosistema de Xochimilco. Y desaparece una serie de elementos socioculturales del sitio que dan fuerza a toda esa comunidad chinampera. Entonces, no es trivial, pues, que desaparezca una especie. No es trivial que de repente, porque dicen, bueno, se han desaparecido muchas. Pues, bueno, pues, puede ser, pero no es una circunstancia en la cual nosotros podemos hacer algo para poder defenderla, ¿no? Esto que señalabas, Miguel, de los productos de las hortalizas y de las chinampas, que son, digamos, no sé, yo tengo unas acelgas de 2016, siguen vivas, pero si no compro unas acelgas ahí duran 3 días, porque no tienen conservadores, ni insecticidas, ni... Claro, porque las tienes que comer, pues, ¿no? Sí. O sea, compras para el consumo, no compras para el almacenaje, ¿no? Ni para el museo, ni para el refrigerador más grande, ¿no? Lo cual nos lleva a otra parte de la cultura que debemos de acordarnos que existe en esta, y es la temporalidad de los alimentos, que eso es de las primeras cosas que yo aprendí de los chinamperos. Uno no tiene por qué andar comiendo naranjas todo el año, porque las naranjas no se dan todo el año, pero esta importación de cosas nos acostumbra a comer naranjas todo el año. Y parte de la temporalidad en términos de alimento también está relacionado con nuestra cultura. En invierno, nuestra cultura y nuestras formas de ser. En invierno uno come más granos, en verano uno come cosas más frescas, porque de entrada se dan los granos en una época y se dan las lechugas en otra época. Y el maíz, por ejemplo, el maíz empieza uno a consumirlo verdaderamente fresco, como en agosto, septiembre, para hacer todos los maíces, todas las tortillas, etcétera. Después, el huitlacoche, el famoso, los chiles en nogada tienen su temporalidad, y eso de querer extender la temporalidad homogeneiza la cultura. No, y esas naranjas de pronto que tienen un huesito, una semilla. Sí, lo bueno. Entonces sí, lo siguiente que los siguientes que te van a empezar a platicar. Exactamente. Te van a pedir de comer. Cómeme. En fin, nos pregunta, hablando de genomas extraños, nos pregunta Mauricio Rodríguez, ya se comenta que ya se trabajó el genoma del ajolote. Se está trabajando. Se está trabajando. Sí. Que ya se publicó en Nature aquí tengo un artículo, Un artículo. El famosísimo. La secuencia del genoma del ajolote. Y dice que hay 29 artículos 29 autores del artículo en la revista Nature y solo 2 son mexicanos. ¿Por qué? Bueno, pues tiene que ver eso mucho con varias cosas, dentro de las cuales está el aislamiento que tenemos en términos de ciencia, el primer mundo contra el tercer mundo, básicamente. Geopolítica. En particular, en el caso del ajolote, también tiene que ver un poco con la pelea entre grupos científicos que hay. O sea, hay un grupo científico que está basado en Estados Unidos y el grupo científico que está basado en Alemania. El que publicó es el de Alemania. Que no lo publicó todo, hay que aclarar, salió en Nature y todo, pero en realidad yo le estuve platicando con el grupo de Estados Unidos y dice, sí, en realidad le falta muchísimo. De hecho, nosotros vamos más avanzados porque están en conflicto en ese momento, pero tiene que ver con esas dos cosas, ¿no? Y de hecho las dos mexicanos que están ahí en realidad están trabajando en Alemania. Y una de ellas decía así, yo ni sabía que existía el ajolote hasta que empezamos a estudiarlo aquí en Alemania, ¿no? Entonces, digo que no está mal, pues el 90% de la gente luego no sabe qué es el ajolote, pero esa es parte de la razón, ¿no? Nos pregunta también Patricia Rojas, que nos comenta que han desaparecido los charales y el pescado blanco de Xochimilco, Rubén.
Así es. De hecho, no solamente son las únicas especies que han desaparecido de Xochimilco. Hasta mediados del siglo pasado habían almejas, ¿no? También se cosechaban almejas, y si no mal recuerdo, habían alrededor de 20 especies de peces, y ahorita solamente quedan como 5 especies vivas, bueno, en la zona de Xochimilco. Entonces, bueno, ¿cómo seguir este proyecto? ¿Qué es lo que están haciendo ahora, Luis Zambrano? Bueno, pues estamos empezando una nueva etapa, que es la etapa de consolidación de este proyecto Refugio Chinampa en todos los aspectos, en el aspecto biológico, que es si el refugio funciona, que si los ajolotes sobreviven, si la estructura trófica para que el ajolote sobreviva con los charales, con los acosiles, está bien. La otra parte es la parte agrícola, ¿no? Es que los chinamperos trabajen de manera sustentable, que les funcione la parte más orgánica de la producción. El tercero que necesitamos estar implementando ahorita es la parte comercial, que por eso los invitamos, y ustedes si pueden ir a Cuemanco, pues van a comprarle directo al chinampero. ¿Están los fines de semana? Los domingos. Los domingos. De 10 a de 10 a 3. que se les acabe. Sí, hasta que se les acabe. Y el cuarto elemento que nos parece muy importante es que ahorita estamos trabajando con este grupo que se llama Chinampayolo, pero la idea es crecerlo a todos los chinamperos que hay en Xochimilco, y lo siguiente va a ser crecerlo a que, o sea, hay muchas chinampas abandonadas, a que vuelva la gente a trabajar sus chinampas, o que las rente para alguien que quiera trabajar sus chinampas, o lo que sea, pero el chiste es recuperar Xochimilco. Y este cuarto elemento es muy importante hacer énfasis en él, de que queremos llamar a todos los chinamperos a empezar a trabajar en este proyecto de Refugio Chinampa, porque les va a beneficiar en términos económicos, porque pueden venderlo un poco con mayor cantidad de dinero, digamos, por un lado, pero por otro y a la gente que empiece a comprar esto, y que entienda la gente que hay veces que una helada mata todas las lechugas, y entonces que no hay lechugas, pero que no se traumen y que no digan, pues ya no vuelvo aquí, ¿no? O que el apio está un poco cucho porque llovió demasiado. Ese tipo de cosas tenemos que empezarlas a aprender. Y a la vez... ¿De qué parte de Cuemanco? ¿Qué parte de Cuemanco? Que en qué parte de Cuemanco es justo en la entrada de la pista, o sea, uno se mete por periférico, da vuelta a la derecha, hay una gasolinera y un hotel, se mete tantito y justo en esa entrada ahí van a ver el mercadito, dice Chinampayolo, ¿no? Frente a la entrada del estacionamiento de la pista olímpica. Perfecto, frente a la entrada del estacionamiento de la pista olímpica en Xochimilco, a partir de las 10 de la mañana los domingos, vayan a surtirse, ¿no? Y si no hay lechugas ahí y si hay en el supermercado, pregúntese por qué si hay en el supermercado. O sea, realmente, ¿qué tantas vueltas se le dieron a esa especie para que llegue? Sí. ¿No? ¿Y por qué? Exactamente, ese es un punto crucial dentro de todo, porque estamos acostumbrados a, como decía Luis, a que de repente tenemos kiwi en México y ya lo comemos como si nada, pero en realidad ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó? Y con ese precio. Y con el precio. Sí. O sea, un precio quizá, pues, bien, ¿no? Sí, o sea, si hubiera llegado de la NAO de China y fuera un producto socialmente súper de lujo, claro, pues entonces lo entiendes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, que se lo coma quien quiera, pero con esos precios sí, obviamente alguien fue perdiendo el kiwi por su cuenta y, por supuesto, los agricultores. Oigan, y el medio ambiente. Oigan, ¿se puede tener ajolotes en casa? ¿Es recomendable, no es recomendable? O sea, sí se pueden tener ajolotes en casa en términos de que se pueden tener como mascota, ¿sí? Siempre y cuando haya 2 o 3 elementos que se tienen que cumplir. Uno es que se consiga el ajolote de una organización que tenga una UMA, una unidad de manejo ambiental, esto es que sea legal. O sea, sí se pueden reproducir ajolotes, se pueden vender ajolotes de manera legal, pero se tiene que entender y tener ese certificado. Y el otro factor fundamental es tener la responsabilidad. O sea, el ajolote no es cualquier animal. De entrada, tener un animal ya involucra una gran responsabilidad. Sí. Pero el tener un ajolote no es cualquier animal. O sea, si uno tiene un ajolote en su casa, es equivalente a tener un oso panda, por ponerlo de una manera. O sea, uno no tiene el oso panda en un rincón ahí con sarna, etcétera, ¿no? Lo cuida como pues bueno, vivo, con amor. Aquí vamos a tener, si tienes una pecera y tienes un ajolote, tienes al hermano gemelo de Quetzalcóatl en esa pecera. Sí.
Entonces no es cualquier animal, no es cualquier cosa, y yo creo que si uno le da esa responsabilidad y lo consigue de manera legal, no hay ningún problema. Esas serían las dos condiciones que yo pondría. Digo, yéndose al tema siempre complicado y de difícil respuesta de hasta qué punto debemos tener los animales, o sea, debemos pensar que poseemos a los animales o que están ahí para entretenernos. Sí, claro. Exactamente, además ese es un buen factor. O sea, yo no lo tendría, pero... Otro punto es que cuando uno googlea al ajolote, aparecen siempre ajolotes blancos o rosas. Ese es otro tema. Los güeros, sí, los güeros. Y no, los colores naturales de los ajolotes es grisáceo, verdoso, cafezoso, ¿no? O sea, oscuros a fin de cuentas. Los rosas y los blancos son producto de situaciones extraordinarias. No hay en el medio natural estos animales de ese color, ¿no? Sí, y entonces... Eso es muy importante porque la gente sí se confunde muchísimo. Claro, es que aparece como este personajito, ¿no? Bonito, sí, todo güerito, sonriente, ¿no? Blanquito con rosa, sonriente, y claro, son animales, los animales son animales, ¿no? Entonces, sí, tal cual. Y los humanos somos también somos animales, entonces, pero vamos respetándonos unos con otros, ¿no? Claro. Gracias a Israel Cázar que nos menciona este libro Axoloteada, Vida y mito de un anfibio mexicano. Me parece que la introducción es de Roger Bartra y la selección la hace alguien más, pero tiene textos de muchos autores, ¿no? Sí, entre ellos yo. Sí. Pero no, si quisiera decir de ese libro que es muy bueno, en realidad no solo la introducción es de Roger Bartra, sino que es un libro porque se festejaron los 20 o 30 años del libro de La jaula de la melancolía de Roger Bartra, sí. Que habla justo de la relación entre el mexicano y el ajolote. Entonces, sí es un libro súper interesante, yo se lo recomiendo. Creo que acaban de sacar una segunda edición. ¿Se agotó? Se agotó la primera, y la segunda ya está volviendo a salir. Vale muchísimo la pena porque habla de todas las personas que han trabajado con ajolotes desde Bernal Díaz del Castillo a la fecha, ¿no? Entonces, la selección es de Gerardo Villa del Ángel. Muchas gracias a Israel Cázar por la mención y bueno, pues muchas gracias a ustedes tres. Buena suerte y seguiremos platicando de este proyecto. Muchas gracias. Yo nada más quisiera hacer una invitación hablando porque este libro es de estética y ecología, que hoy empieza un coloquio de estética y ecología en el MUCA, en el Museo Universitario de Ciencias y Artes, ahí al lado de la Facultad de Arquitectura. Peter Krieger y Abraham Cruz Villegas son las personas que lo organizan. Vale mucho la pena porque ahí podemos tratar de entender un poco cómo nos estamos relacionando en términos estéticos y en términos de ecología en una ciudad como esta. Pues muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Pues seguimos platicando. Ya llegó una llamada de alguien que quiere colaborar con ustedes. Les dejo. Muchas gracias. Les dejo los datos. Muchísimas gracias a Luis Zambrano, a Rubén Rojas y a Miguel Rivas que estuvieron con nosotros. Ellos son del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM. Muchas gracias. Gracias. Pues vamos a escuchar música, vamos a escuchar La Mujer de Gabino Palomares. Es una complacencia para Ometeotl 15. Abrió los ojos, se echó un vestido, se fue despacio pa' la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela. Pensó en la dieta que se comían, midió el dinero, compró verduras,
palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían aisladas con sus deberes, que recordaban a las hormigas. Sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas. Volvió a su casa, casa rentada, vio más amigas desde la entrada, le dio a Francisco con qué jugar, barrió los pisos, tendió las camas, se vio al espejo, miró las canas, juntó las cosas de cocinar, cortó las papas, las puso al fuego y a la manteca la hizo chillar. Ahora lo crudo se ha transformado, estaba listo para comer. La casa entera tiene otro ver, de nuevo listo para ser usado. Puso la mesa, sirvió a los niños, cambió pañales, cortó los panes, limpió de nuevo mesa y cocina, le dio a Mercedes la medicina, pidió su turno en los lavaderos, talló vestidos y pantalones, miró la ropa tendida al sol, como si ayer no se hubiera hecho la misma friega todos los días. Se caminaba de nuevo el trecho, sintió la vida como prisión, se le escapaba todo lo hecho. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Primer movimiento. De la mañana con 56 minutos, Miguel Ángel, nos quedamos platicando con Luis Zambrano, Miguel Rivas y Rubén Rojas si era conveniente o no tener ajolotes en casa, y nos decían que, entre otras cosas, les limitas el radio de acción de manera salvaje. Sí, porque corren a lo largo de un canal que por lo general es de 50 metros y pues imagínense, los acuarios grandes pues aproximadamente miden entre 70 centímetros y 1 metro, ¿no? Es algo, una tristeza que esté atrapado ahí. Pues sí, como siempre, hay que volvernos a preguntar si es lícito eso de andar poseyendo a los animales, si es andar pensando que los animales están ahí para nosotros, o por lo menos los animales no humanos, los humanos también. Pero bueno, vamos preguntándonoslo. Vámonos ya al fin de semana. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este programa. Muchísimas gracias a Andrés Ramírez, que estuvo en la operación. Muchas gracias a Frida Saldívar, que también trae un gripón espeluznante, a Vania Nuche, a Istli Xochitl, ¿verdad? A Georgina, a Tania, a Amalia Fernández, a Miriam Trejo, a Miguel Ángel Quemain. Luisa Iglesias está enferma, como se habrán dado cuenta ayer, pero le mandamos un grandísimo abrazo y nos despedimos. Berenice Hernández, aquí estamos, los oímos a todos, de veras, sí. Les ponemos mucha atención y nos quedamos reflexionando con todo aquello que nos dicen. Muchísimas gracias a todos los que hicieron comunidad con nosotros esta semana, y nos escuchamos el lunes, Miguel. El lunes sí vamos a escuchar Ajolote con Honey Rockets, la pide Berenice Hernández justamente. Vámonos a ello. Y esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.